Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, o sea, mi agradecimiento al Colegio de Psicólogos y en especial a Nancy y a Nerina, que son las dos personas que se encargaron de hacer el contacto. Decidí que lo que voy a hablar hoy va a ser considerablemente autorreferencial. Es la primera vez, no es la primera vez que vengo a Venado Tuerto, pero es la primera vez que vengo invitado por el colegio. Y después, cuando llegué acá, charlé con Nerina y con Nancy y escuché el conmovedor panel anterior, me fui dando cuenta de cómo venía la mano, pero venía medio como sin saber muy bien a dónde venía. Entonces por eso digo, bueno, voy a hablar de mí. Si no me lo autorizo ahora, con la edad que tengo. Bueno, entonces, voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, voy a hablar de la escritura y el hospital. Es por mi escritura de un caso que atendí en el Hospital Ameguino de Buenos Aires, que es una de las razones por las cuales me convocaron a estar acá. No es la primera vez que vengo a Venado Tuerto, y acá voy a hablar de mi prehistoria. Esta es la segunda vez. La primera también vine invitado, y también vine invitado por la escritura y el hospital. Pero no era una cuestión de mi práctica psicoanalítica. Era por mi prehistoria, porque antes de estudiar psicología yo estudié cine. Entonces resulta que fui guionista de una película que se llama Jerónima, que se trata de un caso de iatrogenia con una mujer mapuche. Y bueno, ahí también se trataba de la escritura y el hospital. Incluso me alojé en el mismo hotel que me alojé ahora, en el Hotel Rivera. ¿Cómo fui guionista de esta película? Yo había estudiado cine, un amigo mío, compañero de la escuela de cine, me propuso que fuera guionista porque yo ya estaba estudiando psicología. Y él tenía toda la suposición de que porque yo estudiaba psicología debería saber algo de locura. Tal vez por la historia familiar podría saber de locura, pero no por lo que me había enseñado la facultad. Yo le decía, mira que yo de locura no sé nada, pero sí me interesó mucho y sí me interesaba mucho la escritura. Se trata, la historia de Jerónima no es cualquier historia, se trata de una mujer mapuche que vivía con sus 4 hijos, el marido ya había muerto, y por la iniciativa de un agente sanitario, ella vive en el desierto, en el partido del Cuy, cerca de General Roca, en la Patagonia. Por iniciativa de un agente sanitario que fue fogoneado por una persona que se quería quedar con su tierra que estaba sin alambrar, esto ocurrió en el año 76, muchos mapuches vivían en sus tierras y vivían sin alambrar. Había alguien que tenía interés en quedarse con ese campo, como efectivamente pasó, y fogonea a un agente sanitario diciéndole que estaban desnutridos todo el grupo familiar desde que había enviudado a la mujer y que había un bebé de pecho todavía, ¿no? Y entonces los internan, así nomás, los internan en el hospital de General Roca. Bueno, lo que se produce ahí es un fuerte fenómeno de desarraigo porque no solamente el hospital controla, también la medicina se impone al ciudadano.
y desconociendo la subjetividad. Por ejemplo, esta mujer no estaba acostumbrada a usar baño, hacían en la tierra, entonces para ir al baño tenía que esperar un momento en que no la vieran y hacer en el jardín del hospital. No estaba acostumbrada a comer con los cubiertos que se servían en el hospital. No estaba acostumbrada a dormir separada de sus hijos. Dormían todos juntos en su rancho. Y los chicos estaban en pediatría y ella estaba en el servicio de adultos. Finalmente lo que ocurre con Jerónima es que entra en lo que psiquiátricamente se puede describir como un cuadro de excitación psicomotriz. Y lo que hace es, va al lugar de pediatría donde estaba su hijo menor y lo entra a golpear furiosamente. La agarran enseguida, la planchan, y cuando la planchan, no sé exactamente por qué, pero el hospital decide, alguien dice algo así como que esto que le había pasado era una locura desencadenada por el desarraigo y que lo mejor es volverla a su rancho. Y así como fue una salvajada cuando la meten en el hospital, es una salvajada como la vuelven a su tierra. El grupo familiar había contraído tos convulsa, tiene que ser reinternado. Jerónima muere junto con 2 de sus chicos. Y efectivamente los 2 hijos mayores, que son los que sobreviven a la tos convulsa, por lo menos en el momento en que hicimos la filmación, vivían como peones en el mismo lugar donde antes eran dueños. Teníamos montones de preguntas con Raúl y yo sobre todo, ¿no? Se trataba de una respuesta, por ejemplo, una respuesta de su cultura. ¿Era una descompensación o era una respuesta de su cultura? Porque recordábamos, por ejemplo, 2 situaciones. La que pasó con los Onas, que decidieron dejar de tener descendencia, no tuvieron más hijos, porque decían que no había resolución en este sometimiento, sojuzgamiento que tenían por el hombre blanco, y decidieron no traer más hijos al mundo. Y así se terminó, ¿no? Se autoeliminó. Había habido una matanza poco tiempo antes en Loncohue, donde en una ceremonia ritual una comunidad mapuche que tenía serios problemas con sus tierras, habían hecho una matanza de niños. Entonces, había enloquecido, era una respuesta de su cultura. Todo esto se montaba sobre mi deseo previo de querer saber sobre la locura, porque yo quería saber. Cuando se estrenó la película, yo ya estaba recibido de psicólogo, y fue una de las cosas, es decir, yo cuando estudiaba psicología no sabía qué iba a hacer con eso que estaba estudiando. Yo quería estudiar para saber. Y cuando se estrenó la película, ya la decisión era firme, y la investigación, que duró 4 años, hasta hacer esa escritura, digamos que me incentivó fuertemente, me determinó fuertemente a dedicarme a la clínica, pero a donde quería ir era un hospital. Si bien en el caso de Jerónima el hospital había sido iatrogénico, yo sentía de todos modos que había que hacerlo en el hospital. Pero fuertemente, con convicción, estaba absolutamente convencido. Yo quería saber sobre la locura y ese saber estaba en el hospital. Tal vez con 30 años más joven, ¿no? Tenía por ahí el impulso no sé, ser capaz, junto con otros, de que esto no sucediera más, de lo que había pasado con Jerónima.
Con la película, acá en el festival fue bárbaro porque sacó 2 premios, pero pasó algo insólito, que a mí me parece que es el mejor premio. Insólito para mí, porque honestamente no tenía la menor idea que esto podía llegar a pasar. Mi amigo Raúl tenía más perspectiva de esto, yo no, la verdad que no. La película Jerónima, hasta el día de hoy, de hace 30 años, se usa en muchas carreras de enfermería para explicar lo que significa el choque de culturas, y también se usa en varias, se proyecta, se usa en algunas cátedras de salud mental de algunas facultades de medicina, hasta el día de hoy. Bueno. Y, a ver, digamos que cuando uno escribe, algo pasa. Y digo que pasa en todos los sentidos, ¿no? En toda la polisemia de la palabra. Por ejemplo, cuando Nerina me dice, porque leímos un caso tuyo, dije voy, no me tienen que explicar nada más. Digamos, algo pasa en el sentido de que algo acontece en el que escribe, algo acontece en el que lee, si hay suerte, por supuesto. Esa lectura genera agradecimiento. Lo habrán experimentado ustedes en su análisis, en qué momento se produce ese amor de transferencia, y que tiene que ver, suele tener que ver con una lectura de la interpretación, con la lectura de la interpretación. Ese es un engarce fuertísimo. Entonces, pasa en el sentido que uno puede pasar algún real que logró ficcionarlo. Me acuerdo lo que decía Manuel en el panel anterior cuando hablaba de ficciones. No hay modo de hacer pasar algún encuentro con lo real si no es a través de una ficción. Por otro lado, hace un tiempo había escuchado en la radio, es raro porque yo no escucho radio generalmente, o mejor dicho, si escucho radio escucho música. Y de repente caí yo en una... Estaba escuchando música, moví el dial y escuché a una persona que estaba hablando. Era una persona que había jugado en primera de básquet. Y decía, el discurso ese después lo utilicé para otro escrito que hice muchos años después, y el tipo decía, este jugador ya viejo, decía que no se juega para pasar. Saben que el tema del pase es un tema muy importante en el básquet. Hay distintas clases de pases. Lo de larga distancia, lo de corta distancia, el pase de pecho, el pase de cabeza. Hay toda una teoría sobre el tema del pase. Y este hombre dijo una frase que la anoté y se la robé. La recreé, pero bueno, la agarré de él. Y que decía, no se juega para pasar, se pasa para jugar, para seguir jugando, sino qué sentido tiene pasar, ¿no? Bueno, esa es la primera cosa que quería decir. La segunda cosa es, no sé si me cuelgo de un árbol con esto que voy a decir, porque hace más a la práctica del psicoanálisis y no está el tema del psicoanálisis en la jornada, y lo agradezco, porque hay aire fresco, ¿no? Le decía a alguno de los amigos, qué suerte que no se escucha sujeto barrado Los Angeles objeto A, porque estaríamos todos dormidos, ¿no? Entonces, y perdidos. El panel anterior duró 3 horas y creo que nadie se perdió.
Pero bueno, yo voy a hablar un poquito de psicoanálisis, pero de psicoanálisis en relación con lo que fue mi experiencia en el Ameguino, donde lo que yo puedo decir que el principal debate que hubo siempre en el Ameguino y en otras instancias, porque también en las jornadas de la Mazota lo he escuchado, donde sí está incluida la palabra psicoanálisis, y es el choque de discursos. Digamos, el choque sería del discurso de la salud pública con el discurso del psicoanálisis. ¿Qué corno hacen los psicoanalistas en el hospital? Bueno, hay muchos psicólogos y psiquiatras que quieren escuchar desde esa posición doctrinaria. Muchos, por lo menos donde yo me crié. Ahora, ¿por qué son discursos distintos? Bueno, en primer lugar, porque la salud pública, digamos, en primer lugar parte de un derecho, y como derecho es obligatorio y crea obligaciones. O sea, lo que es obligatorio, ¿no? O sea, también tiene ciertas cuestiones, como por ejemplo, decía Cecilia, el tema del control, o como veíamos en lo que yo contaba de Jerónima, la cuestión de la imposición de ese discurso. Y por otro lado, hay gente que quiere escuchar desde una posición doctrinaria. Una posición doctrinaria que apunta a lo singular, que bajo ningún concepto puede ser obligatorio, que no surge de un derecho, que es absolutamente electivo, que depende de una decisión y que apunta al deseo. Considerablemente distinto. Por ejemplo, si el chofer del micro hubiera dicho: no es mi deseo manejar hoy en la ruta, acá no llegaba, y a él lo hubieran despedido seguramente, o lo hubieran sancionado, ¿no? Entonces, digo, son cosas que por ahí, en sus carriles, está bien que funcionen así. Decía que, no estoy diciendo nada nuevo, esto se ha dicho en montones de lados, hay montones de escritos de gente que ha hecho su praxis en los hospitales y ha escuchado desde el psicoanálisis decir estas cosas. Es una manera de escuchar, es un modo que tiene que ver con la escucha, o sea que se sostiene en la vía de la palabra. La palabra es demanda, y es un modo particular de hacer con la demanda. Porque la demanda se considera que siempre es demanda de otra cosa, que la demanda acarrea deseo. La vía de la palabra y de la escucha tiene una suposición básica que es la del inconsciente. ¿Cuál es esa suposición? Que el discurso es descifrable. Si el discurso no fuera descifrable, si no tuviéramos esa hipótesis, ¿para qué le daríamos la palabra a alguien? ¿No? Si no tuviéramos esa hipótesis, Lacan dice, en función y campo de la palabra y del lenguaje, dice, la palabra sería degradada a un flatus voce. Bueno, hay distintas maneras de pronunciar el latín, depende de qué época sea. Podemos decir vocis, vocis, pero sería flatus de la voz, o sea, hablar al pedo. Bueno, en latín también puede ser viento, o sea, el aire de la voz, o sea, sin ningún sentido. Bueno, entonces, estas dos maneras muchas veces producen despelotes. Porque hay algunos que desconocen, por ejemplo, o pelean en exceso con los dispositivos que vienen de la institución de salud. No hay un por fuera, o sea, mejor dicho, el por fuera se establece en la escucha, pero el dispositivo viene marcado por la institución. La escucha no, pero el dispositivo sí. O sea que no alcanza con decirme cierro mi consultorio y yo hago lo que quiero, porque es mentira.
O sea, si de repente el director del hospital se le ocurre que se atiendan una infinidad de oficios judiciales, digamos, eso va a producir o sea, gente que llega en forma obligada y no en forma espontánea, introduce una variación en lo que hay que escuchar. No es que no se pueda hacer nada allí, ni que no se pueda apostar a que se establezca la responsabilidad del sujeto en el más allá de la demanda que nos dirigen. Pero también lo que pasa es que el hospital es un lugar donde la demanda se multiplica. Primero porque están todos los instructivos, o las políticas, o decisiones que se toman donde, por ejemplo, en un momento la última directora que estaba antes de que yo me jubile del hospital, se le ocurrió que había que atender chicos Down. El tema era que la mayoría no teníamos la menor idea, pero fue una decisión y hubo que enfrentar eso. O sea, ahí no es si atiendo chicos, si no atiendo chicos, si atiendo esto, si atiendo lo otro. Era la obligación de atender. No es que no se pueda analizar un chico Down, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que uno puede decidir, por ejemplo, en su propio consultorio, qué atiende, qué no atiende, qué presentaciones sí, qué presentaciones no. Entonces, es cierto que hay una demanda intensificada en el hospital. Además, otras instancias de la red toman al hospital, como se confunde salud con normal, es un lugar de demanda de, por ejemplo, juzgados y escuelas a que vuelvan normal a un montón de sujetos y los envían como paquetes. Entonces, con ese nivel de demanda podemos ponernos muy neuróticos. Todo el seminario 6 de Lacan está hablando, dice otras cosas, pero una de las cosas más fuertes que dice es cómo el sujeto retrocede cuando la demanda del otro es fuerte, cómo retrocede y cómo se puede llegar a ofrecer como objeto de su demanda ese goce sacrificial. Entonces, por supuesto, esto es una de las cosas que pueden acontecer, digamos, responder automáticamente a la demanda. Ahí, digamos, la cuestión de la responsabilidad del sujeto en el más allá de la demanda se fue a la mierda. Por otro lado, muchas veces hay situaciones donde por ahí se le ofrecían o se le ofrecen a gente que viene a consulta el dispositivo de un tratamiento y por ahí nadie lo había pedido. Al mismo tiempo que se haga una admisión no da el consenso para que alguien se quiera analizar o no. Bueno, la tercera cosa que quería decir, creo que de mi experiencia lo que yo puedo transmitir es que la mayor tensión está ahí. Cómo uno se posiciona ante ese alto voltaje de demanda que tiene una institución pública. Pero así como también uno puede responder automáticamente, también es un lugar privilegiado para poder ubicarse en un lugar de escucha. A ver, si uno aprende a poder interrogar un discurso, gambeteando estas demandas y no cayendo, digamos, obviamente, si se presentaba alguien con un cuadro de agitación psicomotriz, bueno, hay que dar una respuesta. Pero lo que digo es que semejante nivel de demanda puede ser un lugar privilegiado para entrenarse en la escucha. O sea, puede ser un lugar
privilegiado de formación. Lo último que quería contarles es lo que fue mi práctica en el Ameguino y lo que fue esa situación instituyente. Digamos, el Ameguino fue un lugar que en Buenos Aires estaba a la cabeza de... era protagónico como lugar donde se pensaba, donde se articulaba la institución pública con el psicoanálisis. El Ameguino, esto fue a fines de los 80, mediados de los 80 hasta mediados de los 90. Fue una década. Al Ameguino lo había creado Carrillo en el año 48, lo creó solo de consultorios externos, o sea, sin internación y sin infraestructura médica, para atender lo que él llamaba, o lo que en ese momento se decía, está así en el acta de fundación, patologías ligeras, que incluía exadictos, exalcohólicos, prostitutas, niños difíciles y también exalienados. O sea, se refería a una instancia para atender, por ejemplo, a la gente que había sido internada y era dada de alta, si es que conseguían eso, ¿no? Porque la tendencia a la cronificación era muy grande. Pero crea un espacio para absorber algo que el espacio manicomial no absorbía. Esta marca fue importante para que a la vuelta de la democracia se llenara de psicólogos, sin infraestructura médica y consultorios externos. La única vía posible era la psicoterapia. Por otro lado, una cosa que pasó es que durante la dictadura militar el Ameguino se vació. Pasó a depender del Hospital Ramos Mejía, porque era autónomo. Pasó a depender del Hospital Ramos Mejía, se fundió con el servicio de psicopatología de ese hospital. Después pasó a ser el servicio de psicopatología del hospital. Y después, vaya a saber por qué, también durante la época de los militares, se volvió a independizar. Y en esa independencia quedó con 2 jefes. Nada más. Se entró a llenar de psicólogos a partir del 84, 85, pero se llenó a tal punto que éramos 95% de psicólogos y 5% de médicos. Bueno, la ausencia de jefes, estaba el director y la jefa del servicio de adultos. Después metieron a la jefa del servicio infanto-juvenil. Pero hay gente que no se metía mucho. Se le entró a venir toda esa maroma de psicólogos y dejó hacer. Entonces, como nadie nos controlaba, porque era como un organismo que había quedado al margen, sí, de la normativa. Había alguna que otra normativa, pero nadie se acordaba del Ameguino. Entonces empezamos a hacer una gestión que la llamamos la autogestión, porque intentábamos revisar cada uno de los dispositivos y reformularlos de la manera en que fuera menos contaminante para la escucha. Hicimos montones de cosas, no todas estuvieron bien, pero el espíritu era eso. Nos conducíamos con coordinadores que eran elegidos por votación, que duraban 1 año. Eso se discutía todo en asambleas y poco a poco se iban modificando dispositivos. Por ejemplo, se cambió el dispositivo de admisión. En todos lados era el dispositivo de admisión por separado de quien toma a alguien como paciente. Entonces está la admisión por un lado, la parte clínica por otra. Nosotros lo que hicimos fue disolver esa división. Quien hacía la admisión, salvo que tuviera realmente un obstáculo, era quien tomaba al paciente. Disolvimos las listas de espera porque nos dábamos cuenta que una lista de espera invertía la demanda.
Después eran los profesionales los que andaban persiguiendo a los pacientes. Y otra cosa que hicimos fue abolir esa marca que era 3 meses de tratamiento, con suerte se podía renovar y después botón eyector y salía lanzado al paciente. Acá se nos recontra complicó porque después había que buscar criterios de finalización, porque la demanda de pacientes seguía llegando, había que absorberlos y un tratamiento no podía durar 17 años. Pero digo, fueron estas cosas que se fueron haciendo que hacía que el trabajo en ese lugar fuera absolutamente apasionado. No solamente yo estaba apasionado, estábamos todos apasionados. O sea, las asambleas podían durar horas. La gente suspendía los consultorios para reunirnos en la asamblea para ver cómo íbamos a seguir atendiendo las emergencias. Si había que tener un dispositivo aparte o no. Bueno, resulta que en un momento, llegado el fin del mandato llegaba el fin del mandato de Alfonsín, lo que quisieron hacer es convertir al Centro 2 en un centro polivalente, porque, me olvidé decir, es un centro, sigue siendo hasta hoy, monovalente. Los centros monovalentes que había en la ciudad de Buenos Aires los querían convertir en eso, lo lograron con uno, con el Centro 2. El 1 y el 3 nos mantuvimos al margen. Pero esta cosa de que quisieran colonizar el Ameguino desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo que llegáramos a la conclusión en asamblea, en un soviet directamente, en una asamblea tras de la otra, que teníamos que hacer una estructura para legalizar todo eso que legítimamente había surgido en asamblea, para tener una estructura que nos amparara ante el avance de querer convertirnos en un centro polivalente, con lo cual, digamos, iban a quedar fuera cualquier cantidad de profesionales, que la mayoría, me olvidé decir este dato, es un dato fundamental, trabajábamos ad honorem. Al principio, bueno, yo después gané un concurso, pero digo, trabajábamos ad honorem, porque también una cosa que se inventó en el Ameguino es la figura, no sé si existiría en otros lados en el país, pero logramos meter la figura de becario honorario, o sea, después de terminar la concurrencia, no apretaban el botón eyector, sino que la gente se podía quedar si seguía trabajando y daba formación a las nuevas camadas de concurrentes. Entonces intentamos esto y se consiguió que se aprobara. Hubo una gestión, fueron gestiones que fueron horas y horas y días y días y días en la legislatura porteña. Y la conseguimos, lo cual fue un gran logro. Pero hubo 2 efectos no previstos. Y es esto lo que más quiero destacar. El primer efecto es que al aprobar la legislatura, la estructura del Ameguino, esa parte marginal del Ameguino desapareció. Esa zona al margen de la normativa, no era que estábamos totalmente al margen, pero esa área al margen desapareció. Y la otra cosa es que, digamos, el efecto de la irrupción de la letra de la ley, lo que antes se iba instituyendo con el sostenimiento de una práctica, tomó la forma de lo instituido por la ley, por la norma. Esto lo que hizo fue que se dejara de discutir. Estaba todo escrito, no había nada que inventar. De ahí en más, lo que se discutía era por qué estamos tan aburridos, por qué se nos fue la pasión, por qué trabajar en el hospital es un peso. O sea, ojo, después, cuando atendíamos a los pacientes, el entusiasmo estaba, pero el tema era que esa polenta que uno ponía ahí se acható, se aplanó enormemente. Bueno, lo mismo ocurre, digamos, el mismo efecto pasa cuando nos tentamos en caer en la psicogénesis. Lacan dice en el Seminario 3,
el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. No porque no haya procesos evolutivos, sino que cuando analizamos lo psicogenético no tiene que estar en primer plano. No hay que desconocerlo, pero no tiene que estar en primer plano, porque lo que analizamos es discurso. Entonces, si nosotros el acento lo ponemos en el tiempo instituyente que fue anterior, lo actual se reduce solamente a la reedición de lo instituido en otro tiempo. Bueno, todo esto, me extendí un poco, pero todo esto para decir, el tiempo instituyente, tanto en el análisis como en los dispositivos, el tiempo instituyente tiene que ser tiempo presente. Es preferible disolver los dispositivos, reventarlos, a, digamos, seguir sosteniendo rituales que empobrecen el trabajo. Claro, para esto hay que ser creativo. En cuántos lados escuchamos sujeto barrado, los anchos, objeto A, y empezamos a dormirnos, ¿no? Entonces, bueno, por eso agradezco nuevamente la invitación, porque, bueno, siempre un lugar nuevo donde venir a hablar permite abrir la cabeza, permite poner lo instituyente en tiempo presente. Así que muchas gracias.